Muy buenas tardes y bueno, muchas gracias por hacerme partícipe de este evento, poder apoyar a este proyecto que están desarrollando en el lago Titicaca. Así que muchas gracias Eric, Julio y Arturo. Y bueno, lo que yo les voy a hablar ahora es sobre la parte de los invertebrados. Me imagino que toda esta mañana, todo este rato han hablado de la biogeoquímica, de diferentes comunidades biológicas y ahora yo con la parte de invertebrados, compartiendo más mi experiencia desde los estudios de pregrado y con otros colegas también que hemos podido realizar. Así que como este es un curso, voy a pasar desde la parte más básica. Seguro que algunos de los oyentes ya deben conocer de muchas cosas, así que voy a volver a hacer énfasis, pero también deben haber algunos profesionales que todavía no conocen, así que cualquier duda, cualquier pregunta, no se preocupen, yo lo puedo resolver para enfatizar sobre algunos tópicos. ¿Ya? Bueno, ¿qué son los invertebrados en realidad? Muchos han debido escuchar, y este término de macroinvertebrados está ligado exclusivamente a la parte de los medios acuáticos dulceacuícolas, ¿no? Macroinvertebrados ustedes no van a escuchar hablar de medios terrestres, más hablar de la fauna, ya sea de artrópodos, de insectos, pero macroinvertebrados hace alusión exclusiva a los medios acuáticos, hablando justamente ya sea de pozas, medios leníticos, lénticos, lóticos, ese tipo de cosas, ¿no? Así que tenemos toda una diversidad de organismos que existen ahí, ¿no? Desde insectos, artrópodos, ahorita vamos a hablar un poquito de la biodiversidad, pero estos interactúan con los productores primarios, ya sea a nivel de de las macrófitas o del del fitoplancton que está en la columna o el perifito, y así llegan a a estructurar cadenas tróficas e interacción con otras comunidades de invertebrados, ¿no? Es altamente diversa. Y si hablamos de la definición de macroinvertebrados, hace alusión a aquellos bichos o insectos o artrópodos invertebrados que se pueden reconocer a simple vista. A simple vista podría decir que más o menos miden aproximadamente entre un milímetro para arriba, es decir, más grandes. Y bueno, no debería requerir de medios sofisticados para identificar o equipos sofisticados, bueno, a menos que quieras identificar con precisión a una especie, pero pues se pueden llegar a reconocer a muchos individuos, más aún si uno llega a tener la pericia taxonómica con las que trabajamos, ¿no? Así que esos son los macroinvertebrados que muchos de ustedes han debido estar familiarizados, los deben conocer y bueno, y todo el tiempo los van a ver. Pero entre las comunidades de macroinvertebrados, bueno, existe una diversidad de invertebrados como tal. Pero si vemos a nivel de la composición, si uno va a hacer un muestreo, ya sea a nivel, sobre todo en ríos o en lagunas, por ejemplo, la mayor composición va a estar a nivel de los grupos artropodianos, ¿no? Artrópodos que se van a caracterizar por ese exoesqueleto que tienen, muchos tienen quitinizado o con bueno, también con incrustaciones de sílice o carbonatos de calcio, como muchos de los crustáceos. Y bueno, dominados sobre todo por la comunidad de insectos, y también hay arácnidos, ¿no? Y diferentes estadios de crecimiento. Existen también gastrópodos, algunos moluscos, y en reducida proporción se van a encontrar anélidos, algunos platelmintos, irudíneos, hidras, ¿no? Pero exclusivamente van a estar dominados por estas comunidades de artrópodos. Y entre los artrópodos hay diferentes grupos, ¿no? Pero entre los artrópodos, los insectos son los que también dominan, pero tienen una particularidad y se van a distinguir justamente entre aquellos insectos que son hemimetábolos y holometábolos. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos de los hemimetábolos, son insectos que van a tener el mayor tiempo de su vida en estadio inmaduro, como podemos observar aquí, ¿no? Algunos huevos, las larvas de las libélulas, que son hemi, que no tienen un ciclo de vida completo, pero otros que tienen el ciclo de vida completo, es decir, que tienen otros estadios de crecimiento más. Aparte del huevo, se van a poder diferenciar las larvas, las pupas, y luego el adulto. Los adultos van a estar restringidos sobre todo al medio terrestre. Y lo bueno sobre el funcionamiento de los ecosistemas, los adultos van a contribuir en una seducida proporción a de constituir la biomasa terrestre también, ¿no? No todo va a fluir sobre los ecosistemas acuáticos como tal. Ya, esto es para hacer una introducción de lo que les voy a hablar enseguida, ¿no?
Y es en ese sentido que se ha hablado mucho sobre la calidad ecológica viendo desde el punto de vista que los invertebrados o estos macroinvertebrados que les estoy hablando nos podrían ayudar a evaluar desde el punto de vista de la calidad del ambiente, del hábitat, es decir, cuántos espacios están disponibles y relacionado a la calidad del agua. Hacemos referencia a la calidad de agua, a la aptitud que tiene esta agua, ¿no? Cuán limpia puede ser. Así que mientras la calidad del ambiente está relacionada a una buena calidad, con la calidad del agua también, vamos a encontrar organismos que son sensibles y en este sentido se han hablado mucho de organismos sensibles como son los EPT, los efemerópteros, tricópteros y plecópteros, pero a medida que las condiciones van cambiando, sobre todo cuando se reduce la calidad del hábitat y bueno, paulatinamente también se reduce la calidad del agua, vamos a encontrar más organismos tolerantes que han tenido modificaciones particulares para no solo depender del oxígeno disuelto en el agua, sino tener mecanismos especiales para poder asimilar bajas concentraciones del agua, porque ustedes saben, si hablamos de contaminación orgánica, estos, bueno, la contaminación orgánica exclusivamente va a estar relacionado a lo que es la concentración de oxígeno, ¿no? Así que vamos a encontrar muchas larvas de dípteros, organismos, hablando de organismos tolerantes, ya sea algunas planarias, oligoquetos, ¿no? Este concepto, por favor, quiero que se lo guarden sobre la calidad ecológica evaluada desde el punto de vista de la calidad biológica, como nos permite trabajar con los invertebrados. Bueno, una de las cosas que me gusta, ¿por qué trabajar con invertebrados? Existe una diversidad de métodos, ¿no? Una diversidad de métodos para poderlos muestrear, cuantificar, después también existen diferentes métricas para evaluar estadísticamente. Para mí, particularmente, desde el punto de vista estadístico, es muy rico. Me puedo dar el lujo de mostrar toda la comunidad y adaptados a los diferentes equipos, aparatejos, redes de mano, redes de surver para ríos, las modificaciones que existen para estudiar la fauna hiporreica, la fauna intersticial, la que está interna, se podría decir, por debajo de estos sistemas acuáticos, las famosas modificaciones que existen de las dragas, ¿no? Famosas dragas, también pasando por sustratos artificiales. Y bueno, y también trabajamos con los adultos, que es importante para cuantificar o evaluar a un nivel más preciso a nivel de la sistemática, si vamos a hablar de insectos adultos terrestres, bueno, que estos van a emerger y van a convertirse en organismos terrestres, ¿no? Así que se puede hacer, y si muchos de estos métodos, si tú no los puedes conseguir, los puedes prácticamente modificar con aparatos caseros que están disponibles en casa. Es lo bueno, lo que particularmente me gusta trabajar con estas comunidades. Bueno, acá les voy a hacer un breve resumen. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero acá les voy a hacer un resumen de los principales trabajos que hemos ido realizando, acá uno de los estudios que hemos realizado a nivel de la evaluación justamente de las comunidades de invertebrados acuáticos, en dos sitios en el lago Ururu y cinco sitios en el lago Popó, ¿no? Ustedes saben que desde el norte hasta el sur hay un gradiente de salinidad, es decir, incrementa la salinidad de norte a sur. Y aquí hay dos estudios que les voy a sintetizar a nivel de una publicación que hemos realizado en la revista Ecología en Bolivia y un capítulo que tenemos escrito sobre la línea base, sobre los conocimientos hidrobiológicos y hidrobiológicos del sistema TDPS, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales resultados que hemos lanzado? Hemos trabajado a nivel de relaciones tróficas. Capaz esta mañana les han hablado un poquito de la parte de los isótopos estables de carbono y nitrógeno. Como bien saben, carbono les da la idea sobre la fuente, el origen de la materia orgánica, de dónde vienen, a ver si hacemos referencia a los productores primarios. Y así se habla justamente de dos conceptos a nivel de fraccionamiento, a nivel isotópico de enriquecimiento, que se vuelva menos negativo, o de fraccionamiento, que se va a volver mucho más negativo y así tipificar las cadenas tróficas. Y el nitrógeno, ustedes saben que a mayor abundancia en los tejidos de los organismos, existe un mejor posicionamiento trófico de estos individuos. Así que a nivel de los productores primarios hemos identificado dos tipos de cadenas tróficas. En el primer sitio, como ustedes pueden observar, tres tipos de productores primarios a nivel de las heliófitas que hemos encontrado, los sedimentos y el perifitón. Y
cómo se llegaba a estructurar a nivel de los consumidores primarios y los depredadores, ¿no? Y los invertebrados en muchos casos es la comunidad más importante, va a servir al nexo justamente a nivel de los productores primarios hacia los productores superiores, consumidores superiores. De la misma manera, en el otro sitio donde hay una columna de agua mucho más profunda, bueno, de 1 metro, que es igual bajo, pero se puede hacer esa diferenciación hacia los consumidores primarios y luego hacia los depredadores, ¿no? Aquí tenemos aquí a Rolandia micróptera, siempre domina, es que es una ave piscívora, siempre en el top de las cadenas tróficas. Pero ¿qué pasa respecto a sobre las concentraciones de metales pesados? Que ustedes saben que en estas zonas son tradicionalmente mineras. Así que hemos visto justamente patrones de biomagnificación, biodilución. Si hablamos del mercurio por excelencia, estos metales desde las fuentes hacia los consumidores van incrementando, van haciéndose 2, 3 veces, hasta 4 veces mucho más, tienen muchas más elevadas concentraciones. En cambio, el arsénico, que en esas veces que este estudio que le estoy hablando ya prácticamente tiene como 14, 15 años de antigüedad, para esas veces era una novedad encontrar que también en las cadenas tróficas el arsénico podía biodiluirse. ¿Qué quiere decir eso? Que en las fuentes se encontraban elevadas concentraciones, pero eso a nivel de los consumidores superiores se iba teniendo concentraciones en los tejidos de estos organismos mucho más bajas, ¿no? Pero ¿qué pasaba en relación a la comparación en el agua entre el lago Ururo y Popó? Bueno, como siempre, acá les muestro las barras que están teñidas de rojo. El mercurio, a partir de esto, los consumidores primarios hacia los depredadores tienen elevadas concentraciones respecto a los otros elementos que hemos encontrado a nivel de contaminación polimetálica. Se pueden denotar también a concentraciones de este límite, esta línea roja indica el límite recomendado para el consumo, por ejemplo, y en el caso de los peces siempre estaban en elevadas concentraciones en peces, en- a partir de estos los consumidores depredadores primarios y secundarios, pero también se han encontrado eventualmente concentraciones significativas de zinc y de cadmio, ¿no? ¿Qué pasa en el lago Popó? En el lago Popó hemos encontrado cadenas tróficas mucho más simples, con dos posiciones a nivel de los consumidores primarios y luego los depredadores. Hemos hecho la comparación temporal en diferentes fechas y como aquí tenemos elevadas concentraciones además del cadmio y del mercurio que se encuentra en elevadas concentraciones, ¿no? Y eso también atribuible justamente a la cantidad de agua que existe en estos ecosistemas. Mientras haya mayor cantidad de agua y existen mayores recursos y también las cadenas tróficas son más complejas. Pero mientras los sistemas acuáticos sean mucho más simples, las cadenas por ende también van a ser igual y la transferencia polimetálica va a ser más significativa, ¿no? Esto para concluir. Bueno, otro tipo de estudios que hemos estado realizando es a nivel justamente de los invertebrados que existen cerca de los glaciales. Ustedes saben, esto ya no es ninguna novedad, pero esto ha sido noticia desde la BBC de Londres sobre el adiós que hemos tenido al Chacaltaya, al glacial de Chacaltaya, que es una pista. Bueno, yo cuando era niño, mis tíos no me llevaban ahí a pasear. Bueno, aunque no practicaba esquí, pero era una pista famosa de esquí en la década de los 90 y bueno, mucho antes de la cronología que se ha podido estudiar desde la década de los 40, se ha visto la evolución hasta que actualmente ya no existe, solamente hay una recarga de nieve cuando llega a nevar, ¿no? Ahora que hace tanto frío, me imagino que va a tener un poquito de recarga, pero igual esto va a desaparecer. Y bueno, y se han hecho estudios justamente para ver la influencia de los glaciales en relación a la pérdida de las especies, y se ha visto que muchas de las especies, comparando la parte de los invertebrados con algunos comunidades planctónicas, fitoplanctónicas y de macrófitas, como que a menor pérdida, cuando existe una menor influencia del glacial, la pérdida de las especies es mayor, ¿no?
Así que los primeros estudios que realizamos justamente ver en este caso la influencia del glacial Mururata en tres sitios en diferentes temporadas, hemos encontrado que tanto la velocidad como la descarga del agua en la época húmeda eran los factores que condicionaba la estructura de las comunidades. A mayor descarga, hemos encontrado menor abundancia y diversidad de invertebrados acuáticos. Habían también efectos de deriva, como en este sitio 3, donde se han encontrado 17 taxones. En las temporadas de transición y seca, las comunidades son mucho más estables. Bueno, este estudio igual ya es de hace mucho tiempo, pero nos ha ayudado un poquito a caracterizar y poder tipificar temporadas de muestreo para poder trabajar. ¿No? Aquí está el estudio que llegamos a publicar sobre la estructura de invertebrados acuáticos en un cigoto andino. Pero bueno, por otro lado, los invertebrados acuáticos son bien utilizados para la evaluación de la calidad del agua. Bueno, ustedes saben, ya les he hablado de este concepto de evaluación de la calidad biológica para inferir tipos de calidad de aguas. Así han debido escuchar muchos de ustedes de este índice, el famoso BMWP, que ha sufrido diferentes modificaciones y adaptaciones. Es un índice más o menos empírico. En algunos estudios se han hecho ensayos sobre resistencia y tolerancia que tienen las comunidades, pero en otros estudios es más la modificación sobre la experiencia que tienen la pericia de los investigadores para cambiar los valores de bioindicación y esta sumatoria pueda dar algún criterio sobre tipo de calidad de agua. El hecho parte, si hacemos la relación entre los taxones en el eje Y en relación a la evolución espacial, se puede observar cuando el agua no está contaminada, va a haber mayor abundancia y cuando existe algún efecto perturbador, van a disminuir, sobre todo las comunidades sensibles y van a quedar las más resistentes. Y en teoría, en los cursos superiores, como hay estos procesos de autodepuración, debería tratar de mejorar las comunidades, ¿no? Así que nosotros tampoco no hemos estado extentos a esta modificación de índices. Desde España, Colombia, Argentina, Chile que han trabajado y, bueno, investigadores mediante el Ministerio de Medio Ambiente han hecho también estas modificaciones, ¿no? Pero bueno, pero ya en los 2000 había una crítica sobre estos índices, ¿no? Sobre estos índices. En la década de los 90 se han desarrollado diferentes índices. El mismo BMB, modificaciones con el P' de España, pero también está el famoso IBI, el TB, el Margalef, el PIU, comparando con índices de biodiversidad, el Shano y Wiener, para evaluar justamente, pero ya en esas fechas se decía que estos índices no podían emplearse como una sumatoria ambiental y eso hay que tener mucho cuidado. ¿No? Así que hay que evitar justamente este problema de recaer en el sesgo de la bioindicación, de que un índice, un valor no nos puede ser mucho. Es mejor poder evaluar diferentes criterios para tener así una evaluación más idónea de lo que se está haciendo. Así que en los 2000 también surgió el uso de los rasgos biológicos y ecológicos para definir justamente una respuesta funcional sobre los ecosistemas de aguas corrientes hablando. Así hablamos de rasgos biológicos a todo lo que es ciclo de vida, tamaño, el tipo de alimento, de interacción biológica que existía, tipo de respiración, y el rasgo ecológico respecto a un poco las características físico-químicas, zona geográfica, distribución altitudinal, y así tener una respuesta, ver de este análisis multivariados que se estaban desarrollando en las épocas, una respuesta funcional. El problema que no para esta región tropical de alta montaña, mucha esa información para los taxes que existen, no tenemos toda esa información. Así que de esas épocas hemos estado trabajando para poder calibrar y estandarizar. Idealmente hubiera, sí, bueno, con la idea de poder aplicar estos índices, ¿no? Así que hemos trabajado con andesios peruvianos, que es altamente ubicuo en esta región altoandina, sobre todo para saber el grupo funcional alimenticio que pertenece. Desde el punto de vista, se caracteriza morfológicamente las mandíbulas, se ve el contenido estomacal y para así poder discriminar justamente qué tipo de nivel o posición trófica corresponde y también ver que la funcionalidad que tiene, ¿no? Cómo llega a procesar la materia orgánica.
Para Meriadelaris tintinábula se hizo lo mismo. En este caso, la anterior que les he mostrado, también corresponde a un grupo herbívoro, pero este es más colector, un detritívoro colector, que tiene un cuerpo mucho más asanchado, no es tan especie de torpedo que era la anterior especie, ¿no? Como les había mostrado. Y así continuamos, pero bueno, surgieron otras preguntas también. Si queríamos realizar justamente tener una respuesta funcional, una de las informaciones que nos faltaba era sobre el ciclo de vida. Y es así que hemos estudiado en estas dos especies de efemerópteros, ver a nivel de la evolución del ciclo temporal, de las condiciones meteorológicas respecto al estadio de crecimiento. Y hemos encontrado datos bien interesantes, porque había una generalización que en la región tropical se decía que todas son asincrónicas, son especies multivoltinas. Sí, efectivamente, este leptoflevida era moderadamente sincronizada, como podemos observar, viendo el gradiente altitudinal respecto a las diferentes épocas de muestreo, y aquí las tendencias que llegaban a tener. Y este resultado ha coincidido con unos estudios que se realizaron en la región de la Patagonia, ¿no? Estudios muy interesantes, así que todavía en su historia de vida, todavía en su genoma les queda esa sincronía que tenían de las regiones templadas que luego se han ido dispersando, ¿no? Así que no podemos llegar a generalizar en esta región. Esto también lo publicamos ya hace tiempito también en la revista de Biología Tropical. Si ustedes necesitan, pueden recurrir a esta información. Y bueno, y también lo mismo hicimos para estas especies bioindicadoras buenas para evaluar la calidad del agua a nivel de Claudioperla tigrina, caracterización de las mandíbulas, contenido estomacal, y se vio que este era un depredador omnívoro. Pero este tipo de estudios nos ha ayudado, estudios biológicos, nos ha ayudado a ahondar un poquito sobre las especies y poder descubrir otras especies. Así que esta especie de Claudioperla tigrina que pensábamos que estaba dispersa únicamente en la región montañosa de este Colombia hasta Argentina, llegamos a describir tres especies. Así, una de las especies es Claudioperla rosalesi, y otra es Moyay y otra Ryueri. Pero datos interesantes que hemos encontrado esta Claudioperla Moyay, había un dimorfismo sexual. Los machos tenían bien desarrolladas las alas y las hembras llegaban a atrofiarse las alas, ¿no? Eso desde el punto de vista ecológico hemos hecho algún tipo de interpretación, como los machos necesitan reproducirse, necesitan ir de riachuelo a riachuelo para poder reproducirse, en cambio las hembras necesitan resguardar a su progenie, ¿no? Así que no les estas especies que viven en la montaña no les garantiza una ventaja evolutiva justamente que puedan desarrollar las alas. Y hemos encontrado especies ápteras, como esta Claudiopela rivieri. Y esta especie áptera hemos visto que era semifacultativa, porque hemos encontrado tanto sumergidas como también estaban en la parte terrestre, ¿no? Así que también hay hipótesis que estamos lanzando que hay una adaptación también a estos fenómenos de cambio climático, donde ya no va a, bueno, donde va a haber un retroceso total de los glaciales. Bueno, o estas especies pareciera que se han ido adaptando a lo largo del tiempo. Bueno, tres nuevas especies están publicadas también en Neotropical Entomology. Si ustedes quieren ahondar un poquito más sobre la información, les paso ahí la referencia que esta presentación les voy a compartir. Bueno, y había también una especie que describimos tipificando los hábitos alimenticios, que esa es una hidrobiosis de depredador carnívoro. Y andando sobre el estudio biológico, llegamos a describir también una especie. Le bautizamos con el nombre de un colega limnólogo que empezó a trabajar los ríos altoandinos, que es Rubén Marín, así que le bautizamos con ese nombre, y la especie está descrita y está válida para la ciencia, ¿no? Que esta especie, que también pensaba que era generalista, que estaba en toda la región de los Andes, pero no. A partir de las ideas que hemos ido planteando, hemos ido escudriñando y encontrando nuevos hallazgos, ¿no?
Bueno, también hemos visto, hemos ya a nivel de surgieron nuevas técnicas de estudio, hemos visto la parte molecular, sobre todo para relacionar los estadios inmaduros y adultos, porque esas eran las ventajas que teníamos, porque cuando queríamos estudiar a los adultos, para tener una buena certeza mucho éxito, nos tomaba mucho tiempo. Y ahora con estas técnicas moleculares, con la ciclooxidasa, inmediatamente pudimos relacionar los estadios inmaduros con los adultos a nivel de Merianaris, de Anomalocos muecus, el mismo Claudio Perla, el Riueri que les he mostrado, la misma tigrina, ¿no? Y otras especies también. Así que esto nos dio muy buenos resultados y hemos asociado estas entre estadios inmaduros y adultos respecto con esta técnica del DNA barcoding, ¿no? Bueno, y esto nos está dando nuevas luces. Estamos trabajando con mi colega Darío Acha, tratando de estandarizar y calibrar estos métodos, bueno, enfocados más a la parte del DNA ambiental, que por lo que he visto en estos días les van a seguir charlando y van a seguir hablando sobre esto, pero todavía no tenemos resultado, pero estamos trabajando con estudiantes para que en el futuro cercano les podamos charlar sobre estas cosas, ¿no? Bueno, hablando un poquito de esto de los índices que nos han interesado bueno, y hemos visto que también estos índices como pueden tener la fortaleza de que son simples de utilizar, pero no muchas veces llegan a evaluar. Estos índices están enfocados sobre todo a la valoración de la contaminación orgánica, pero ¿qué pasa sobre otros eventos de perturbación? Así que hay uno de los índices que se han utilizado, bueno, estos índices se utilizan como el BMP, BWP, para la parte de comunicación, ¿no? Sacar estos folletos, interactuar con no, con las comunidades. En el 2010 sobre un proyecto que tenemos en la región de Pacajes, realizamos estas guías, interactuamos con las comunidades y es bastante simpático y son muy interesados sobre esto, ¿no? Pero un poquito más sobre la parte científica. Nos interesa estudiar el IBI, que es el índice de integral biología, que evalúa diferentes criterios, ¿no? Este índice que fue desarrollado inicialmente para la comunidad de peces, luego fue adaptado para el 94 para la parte macroinvertebrados y ha tenido una buena aplicabilidad, ¿no? Mejorando a nivel de la resolución taxonómica, se utilizó en Bolivia, en los ríos del Chapare, aquí también en la región altiplánica, en el Ecuador, no hace mucho, estoy hablando de una publicación del 2018, 2017, si no me equivoco, y en el 2010 en ríos africanos, así que es un índice que tiene bastante aplicabilidad y uso en el tiempo. Así que este mismo índice hemos tratado de aplicar, pero para eso necesitábamos estudiar un poquito más sobre los rasgos funcionales y sobre todo alimenticios. No nos podíamos dar el lujo, como lo he tenido en la antigüedad, de estudiar el contenido estomacal, la morfología de piezas bucales de cada individuo. Así que hemos tenido que recurrir a las bases de datos que tenemos disponibles, comparando con las de la región tropical y otros estudios donde falta ahondar un poquitito, porque esto está relacionado más al procesamiento de la materia orgánica y cómo funciona el ecosistema. Seguimos trabajando con estas bases de datos y es así que hemos estado sistematizando información en la región del altiplano, iniciando este proyecto de caudal ambiental, caudal ecológico que les hablaba Eric, y también viendo a nivel de las variables ambientales y biológicas. ¿Y qué hemos encontrado? ¿No? Hemos encontrado esta relación a nivel de estos mapa, el biplot sobre el mapa de distribución de los sitios de muestreo, los sitios de referencia con buenas condiciones biológicas y físico-químicas. Hemos comparado dos tipos de perturbación, una perturbación dada a nivel de la contaminación orgánica, ¿no? Donde tenemos alta concentración, sobre todo la dureza del agua, concentración de sulfatos, pero y hemos encontrado otro tipo de perturbación más mecánica a nivel hidrológica de los regímenes pulsátiles de inundación bueno, que experimenta la región del altiplano, ¿no? Así que a nivel de grupos funcionales de los colectores y los que son muy buenos nadadores, hemos comparado justamente los sitios de referencia respecto a los perturbados, cómo cambiaban esos valores y también la riqueza que nos daba un buen parámetro para poder comparar y los grupos funcionales, los filtradores.
Y es así que para esta región de Pacajes, para todo un municipio, inicialmente eran como 60 sitios de muestreo, hemos ido reduciendo a 40 y como 32 realmente han sido significativos para poder comparar. Y así hemos tenido un índice, el IBIT del altiplano, con estos índices multivariados para tener sitios que están totalmente contaminados, intermedios y los que estamos en muy buen estado de salud o intermedios, pero eran muy pocos en esta región, ¿no? Esto lo publicamos el año pasado, bueno, recién salió publicado este año sobre la selección de las métricas de invertebrados acuáticos para una valoración rápida de estado de salud, de las condiciones del río del altiplano. Así que estamos proponiendo estos índices cualitativos, pero mejorando, bueno, a partir de una mejora sobre el nivel de identificación. Este índice todavía lo tenemos que testear en otras condiciones, ríos o ríos de montaña, que lo estamos haciendo ahora, y bueno, vamos a tener novedades en este sentido. Bueno, y otro estudio que estamos realizando con el proyecto que estoy trabajando es sobre los caudales ecológicos con la cooperación francesa y otras instituciones francesas con las que estamos trabajando en la parte de la universidad, nosotros como Instituto de Ecología y asociados a la parte del IHH, que es el Instituto de Hidrología y Hidráulica. Y entre los primeros resultados que estamos queriendo publicar, justamente hemos hecho la comparación a nivel de la diversidad taxonómica y funcional de los invertebrados acuáticos en diferentes hábitats. ¿Y qué hemos encontrado? Ustedes saben que en los ríos que fluyen desde las montañas hay diferentes tipos de hábitats a nivel de caídas, cascadas, rápidos. Estos están relacionados justamente a la escala puntual donde nosotros trabajamos y todo está dado por una regionalización en escala local o regional, ¿no? Tenemos canales, pozas, planos, rifles. Hemos hecho la caracterización en 3 subcuencas que hemos trabajado para ver qué tipo de hábitats eran los más frecuentes y hemos encontrado los datos, bueno, desde el punto de vista de la región tropical de montaña, novedosos, pero para la comunidad científica no tan novedosos, porque igual que los ríos de Europa o Norteamérica, siempre hay una mayor dominancia de hábitats a nivel de rifles y pozas, ¿no? Esto desde el punto de vista de bioindicación, utilizando los índices que se han estandarizado, calibrado para Bolivia, les interesa y trabajamos con las comunidades para tener cartografiado en las cuencas que trabajamos, evaluando justamente con invertebrados acuáticos. Pero este estudio ha visto justamente sobre la cobertura espacial de las comunidades de invertebrados acuáticos. Bueno, el estudio no solo trabaja invertebrados, bueno, yo soy responsable de esta área, pero tenemos investigadores que trabajan con la parte hidráulica, piscoquímica, de algas, y bueno, y luego vamos a ver qué podemos encontrar. Pero está comparando justamente a nivel de las dos campañas de muestreo 1 y 2, a nivel de pozas y de rifles, hemos visto un poquito de la diversidad con estas curvas de rango abundancia, la dominancia que van a estar sobre todo de algunas comunidades ¿qué se llama esto? De oligoquetos, mayor abundancia, de quironómidos también, y estos van a decrecer sobre todo en las comunidades más sensibles. Y hemos hecho la comparación a nivel de la diversidad funcional, viendo justamente grupos funcionales alimenticios, de la abundancia y cantidad que existe en las diferentes temporadas y épocas, y también a nivel de grupos funcionales de hábitat, dónde están presentes, si estos son especies más nadadoras, son especies más patinadoras o especies que son más excavadoras, ese tipo de cosas, ¿no? Así que dos tipos de informaciones, diversidad taxonómica respecto a la diversidad funcional, lo hemos comparado y hemos visto cuál daba una mejor respuesta funcional, sobre todo para evaluar caudales, cantidad de aguas. Aquí está justamente a nivel de los análisis que hemos hecho. En la primera se encuentra un análisis de PSA a nivel de la diversidad funcional, donde nos discrimina los hábitats y las épocas de la diversidad taxonómica, perdón, en relación a los invertebrados. En cambio, la diversidad funcional se encuentra un solo agrupamiento, no se puede llegar a diferenciar. Así que ese resultado ha sido también interesante, que la diversidad de la composición taxonómica nos da una mejor información, pero ¿para qué?
Y es así que hemos hecho este modelamiento. Hemos podido tipificar a los invertebrados que están sobre todo en hábitats de pozas, que van a estar dominados por algunos ostrácodos, platelmintos, a larvas de dípteros, y tipificar a las comunidades zoofílicas, es decir, que viven en la corriente, ¿no? Como algunos simúlidos, hidrobiósidos, élmidos, que son larvas de coleópteros, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Y algo que todo nos falta tipificar y validar en esta publicación que estamos realizando. Vamos a comparar la diversidad taxonómica en relación a la conectividad y la cantidad de agua para tipificar aquellos invertebrados que están en cantidades elevadas de agua y con una buena calidad del agua, aquellas que tienen una discontinuidad de hábitat, como algunos odonatos y coleópteros, y aquellas comunidades que están en ríos intermitentes o están, bueno, o se llegan a esconder en la fauna intersticial, ¿no? Esto es lo que ya esperamos publicar para este año. Y entre otras cosas que hemos podido realizar y trabajar con invertebrados, bueno, durante la pandemia estamos haciendo ensayos de colonización en canales experimentales para tipificar las comunidades de invertebrados acuáticos. Hemos trabajado también con las comunidades de adultos de odonatos, esto es para darles un punteo de otras cosas que se podrían hacer con invertebrados. Estamos trabajando a nivel del efecto de la luz polarizada sobre el comportamiento de las libélulas. Ustedes saben que las aguas o el reflejo de las aguas, ya sea río o pozas, llega a ser bastante atractivo, sobre todo para las libélulas, para poder establecerse diferentes tipos de comportamientos, porque este tipo de comportamiento también llega a alterar su reproducción. Lo ideal sería que lleguen a opositar en medios acuáticos, pero ya sea la reflectancia que tienen a nivel de las parabrisas de los vehículos, las ventanas o los paneles solares, llega a ejercer competencia. Y así hemos hecho un estudio bastante simple, no más de 200 bolivianos de inversión, pero hemos hecho marcaje en dos especies de Simpetrum y Rioesne peralta, con un estudiante que estamos evaluando, y hemos visto dos tipos de luz polarizada. Y así hemos evaluado tres tipos de comportamiento y hemos visto que esta luz polarizada oscura justamente llega a tener llega a ser visitada con mayor frecuencia respecto a las otras trampas y también en relación al mismo medio acuático como tal, ¿no? Estos son los resultados que tenemos ahí, ¿no? Y aquí les voy a mostrar el marcaje, un pequeño video del marcaje que hacíamos para no contabilizar las especies al mismo tiempo. Más bien que son fáciles de manipular y con estos pinturas para niños les poníamos con un pequeño pincel la numeración. Ahí está, ahí lo pueden observar. Y otro trabajo que estamos haciendo, bueno, no son exclusivamente con invertebrados, sino también con la parte de mariposas en el campus universitario. Estamos viendo el efecto de la temperatura en estas maripositas que existen en el campus de Collies lesbiandina, que están en toda la región de alta montaña. Se encuentran en Ecuador, Perú y Bolivia. Y estamos sometiendo a un estrés de temperatura en el ciclo biológico, desde los huevos, las crisálidas, comparando en laboratorio y en invernadero. ¿Y qué estamos encontrando? Bueno, todavía estamos evaluando los datos, pero una vez que tenemos a estas mariposas, cuando lleguen a eclosionar, las llevamos a liberar. Pero aparentemente los primeros resultados nos muestran que efectivamente a mayor temperatura hay un mayor letargo en el ciclo de la vida de estas mariposas y por ende también afectan la sobrevivencia de estas, ¿no? Así que podemos hacer algunas proyecciones sobre el calentamiento global que están sometidas estas maripositas. Bueno, eso tengo para compartirles. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Tenemos unos 3 minutos más para preguntas. No sé si alguien quiere preguntar, puede pasar aquí para que escuche bien, Carlos. ¿Quién quiere preguntar algo? Ya, ¿me puedes venir aquí? Voy a retomar el recorrido.